¿Cómo estás? Buen día, gusto saludarlos nuevamente. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí en Chile? Eh, ¿Qué tal el clima? ¿Perdón? ¿Qué tal ahí el clima en Chile? A ver, hoy día acá en Pucón está absolutamente nublado, con una temperatura bastante baja y todo blanco, todo blanco. El Ah, volcán, como yo vivo acá en la misma ciudad de Pucón, a los pies del volcán Villarrica, ajá. prácticamente vivimos con un freezer pegado acá en la espalda. Y está todo blanco, así que ¿cuándo fue? Ayer estuvo un poco despejado. Esperemos que ya ahora pronto empiece a cambiar el tema porque ha llovido bastante, podemos decir. Sí, ¿y esto es normal para esta época del año? En Chile nada es normal últimamente. No, yo diría que en el mundo, ¿no? Porque si hablamos de clima, también te iba a preguntar, después de la alerta que dio los Estados Unidos en el día de ayer para Chile tras el terremoto de México, ¿cómo se ha vivido esto en Chile? ¿Al finalmente ha llegado ese tsunami? Mira, yo tengo entendido que no llegó así como muchos pueden esperar. Aumenta un poco la marea, pero generalmente, como bien dices tú, cuando ocurre un terremoto al otro lado del mundo, en el Pacífico, obviamente nos llega algo. Hay veces que ocurre y hay veces que no. Sobre todo en la parte norte se pueden sentir más, pero acá, por lo menos a donde yo estoy a unos 800 kilómetros al sur de Santiago. Honestamente, yo no he sabido nada, aquí no habla nada, no, en el sentido, no es que no nos informen, aquí informan el show alarmar, pero en general acá en Chile ya estamos como un poquito operados de los nervios con temas de volcanes, erupción, terremotos, tsunami, es como, ya, ¿qué más? Claro. Pero más allá de eso, nada, a lo más aumenta la marea y cuando aumenta la marea los más felices son los surfistas o quien sea, pero Bueno, pues nos alegramos entonces que Así esa es. alerta y que ese tsunami no haya llegado. Bueno, turismo circular, ¿por dónde arrancamos? a ver, empecemos, a ver, después de la pandemia, como bien decían ustedes, las cosas cambiaron radicalmente en el tema. ¿Qué quiero decir? Primero vamos por la base del tema del sostenible del turismo sostenible y esos elementos, porque con la pandemia, y todos nos hemos dado cuenta, queremos comprar algo ahora, prácticamente no existe. ¿Qué quiero decir? Quieren comprar un par de micrófonos de nuevo, probablemente no van a encontrar en las tiendas o los lugares donde compraban porque no hay stock. Ya ha pasado en todo el mundo. Las cadenas de producción y de distribución se vieron colapsadas, hay muchos elementos que no hay. También influyó mucho la pandemia para bien que la naturaleza, como ustedes vieron, volvió a sus espacios naturales. En muchos lados empezaron a ver animales que se habían desaparecido hace 15 años, la vegetación, etcétera. Y dentro de esto, de hecho, España tiene un plan que, si no mal recuerdo, era el plan 2030, si no mal recuerdo, relacionado con temas de sustentabilidad y economía circular. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de la economía circular, estamos hablando de procesos que puede aplicar cualquier rubro, cualquier industria, llámese turismo, pesca, artesanía, hotelería, administración, finanzas, etcétera. Pero dentro de esos elementos de la economía circular hay ciertas cosas que están más ligadas y están mucho más enfocadas en el tema de la protección y el cuidado del medio ambiente, de cómo reutilizar las cosas, los elementos que tenemos a la mano, para generar mayores ingresos, bajos costos de producción y sobre todo un menor impacto al medio ambiente. Dentro, de hecho, de lo que es la economía circular, hay como le llaman las 5R, que principalmente son reducir, reutilizar, reciclar, que es bastante tema, rediseñar y reparar. A grandes como rasgos lo que es la economía circular. Bien. Bien, ahí ha quedado claro. Y escúchame, ¿y cómo calificas tú el turismo circular como profesional del mismo? Mira, el turismo circular yo lo encuentro que de hecho es lo que viene, llegó con la pandemia. A ver, el turismo circular viene desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo. El tema de la sostenibilidad no es algo nuevo, es algo que se viene planteando hace un buen par de años atrás, más de 10 años. Pero ahora la pandemia nos dimos cuenta que era lo mejor y lo más necesario. Por ejemplo, dentro de lo que es el turismo circular, les voy a poner un ejemplo. Ustedes visitan una zona turística que tiene un lago y van a realizar una actividad y el tour operador les va a entregar, por ejemplo, los platos. Les va a entregar los platos, los cubiertos y ciertos elementos. Pero ¿qué pasa? Como ustedes saben, el turismo siempre se ve beneficiado de productores directos e indirectos
como proveedores y proveedores de servicios y de productos. Pero resulta, ¿qué pasa si nosotros compramos una impresora 3D? ¿Ya? Pongámoslo en esa cosa. Por otro lado, vamos a los basureros y recogemos todas las botellas de plástico que encontramos. Las impresoras 3D, sobre todo estas, las últimas están saliendo, funcionan con fibra. ¿Qué quiero decir? Ustedes pueden tomar la botella, la pueden desarmar y con esa misma fibra la pasan y pueden hacer los platos. Con eso ustedes le están dando a su cliente un producto 100% original, de la zona, con un bajo impacto en el medio ambiente y sobre todo reciclable. Y eso sobre todo le da un valor agregado a tu producto. Cuando hablamos de lo que es economía circular, nos referimos principalmente a ese tipo de elementos, de tomar las cosas que encontramos, reutilizarlas una y otra vez a medida de lo que se va pudiendo y dependiendo de la área. La economía circular también tiene ciertos elementos que son como principales, son 3 políticas o 3 barreras que yo encuentro que son más destacables. Primero, las políticas de los países. Los países todavía no están preparados con temas de política. ¿Qué quiero decir? Que las personas o las empresas que trabajen con productos reciclables tengan menor pago de impuestos, falta apoyo económico de las entidades bancarias, por ejemplo. Y sobre todo hay una barrera que es la cultural. En general, sobre todo en América Latina, no estamos muy acostumbrados todavía a lo que es la economía o el reciclaje y la reutilización de los elementos. Bien. Muchos piensan que porque es algo reciclado es de mala calidad o no es de marca, por así decirlo. Y la otra parte que yo creo que es la parte que puede ser más, que está relacionado con la parte económica. Lamentablemente, cuando se trabaja en economía circular, de reciclaje, de reutilización de elementos, los costos lamentablemente son altos todavía. El tema de las máquinas, los costos de impresión, los costos de producción, los costos de distribución, esa es una barrera que lamentablemente frena mucho lo que es la economía circular en un emprendimiento. Hablemos de un emprendimiento pequeño, claro. Les va a costar mucho probablemente. Y obviamente la parte tecnológica, la infraestructura, no todos pueden comprar una impresora 3D, hay unas que son con doble eje, con un eje, etcétera, etcétera. Bien, pero, ¿perdón? Sí, te quería consultar con respecto a esto que vos vienes hablando de enfrentarse a lo que es la economía tradicional, a enfrentarte ahora con esta economía circular, es la nueva propuesta, ese monstruo que se tiene al frente, pero para saberlo, por ejemplo, en Chile, ¿cómo vienen trabajando o la gente está tomando conciencia de esta nueva economía? Sí, mira, de a poco, curiosamente, por ejemplo, acá donde yo vivo en Pucón, y en muchas ciudades del sur de Chile, está prohibido, por ejemplo, el uso de bolsas de plástico en los supermercados. Sí. Por ejemplo, la señalética, cuando ustedes tengan la oportunidad de visitar Pucón u otras también ciudades, la señalética en los letreros, se está utilizando madera reciclada. Bien. O madera de la zona. No se está trabajando con plástico o con PVC. ¿Ya? En general en Chile cada vez nos está dando bien fuerte. ¿Por qué? Por elementos que nos obligan, por así decirlo, y nos empujan. Como bien saben, Chile ahora ganó hace poco de nuevo los Oscars por el tema de turismo de aventura. Sí. Y el turismo aventura cada vez se está relacionando más y vinculando más con lo que es naturaleza, medio ambiente, reutilización, reciclaje. Las políticas todavía, como les comentaba, son barreras bien grandes, pero las empresas de a poco están tomando la iniciativa. Nosotros personalmente, nuestros platos, cuando hacemos nuestros viajes, nuestros cubiertos, algún día se los voy a mostrar, que no tengo acá, nosotros los hacemos en impresoras 3D, con botellas de plástico reciclable. Acá en Chile hay ciertos sellos, que el sello Q de calidad, pero el sello S es sustentabilidad. Sí. Muchas empresas, es un sello verde que ustedes lo van a encontrar y dice, esta empresa es sustentable, porque realizó varios procesos para poder llegar a ese tipo de elementos. Pero en general el turismo en Chile cada vez está yendo mucho más fuerte, sobre todo en lo que es Patagonia y Torres del Paine, Carretera Austral, etcétera. Bien. Bien. La verdad es que para celebrarlo. Eso es lo que te iba a decir, súper para celebrarlo. ¿Por qué crees que es tan importante el turismo circular y por qué la clasificación, ¿no? El clasificarlo como turismo circular? A ver, porque el turismo circular yo encuentro que es bueno porque tiene beneficios en general para las empresas, por un tema de imagen. Como ustedes saben, sobre todo en Europa,
cada vez hay más países que están en base a eso. Clientes buscan empresas que sean amigas del medio ambiente, que protejan el medio ambiente, cada vez más. Tiene beneficios también en el sentido de que al ser circular apoya la economía local y fomenta la economía local, fomenta el emprendimiento, fomenta la creatividad y sobre todo genera un bajo impacto en el medio ambiente, y al ser un destino circular sustentable, el cliente va a ver que esos efectos, es muy fácil ver esos efectos en zonas donde desaparece prácticamente la basura, a cuando está lleno de basura. Uno se da cuenta. Como vimos ahora, la pandemia nos ayudó mucho y nos dimos cuenta, por ejemplo, de este mar de basura que está en el Océano Pacífico. Y si ustedes recuerdan, principalmente, ¿qué es lo que más se mostraba? Mascarillas. Entonces, el reutilizar las mascarillas, que por ejemplo, hay una persona que conocía no hace mucho, un poco más al sur de acá, que ella recogió todas las mascarillas y con esas mascarillas las recicló y empezó a hacer poleras. Pero empezó a hacer poleras para niños en situación de calle, pero también empezó a hacer chalecos para los perritos de la calle. Rita, entonces, es lo que yo te digo, Rita, fíjate, curioso, ¿no? Pasamos una pandemia, una emergencia sanitaria y el mundo hace barbijos, mascarillas, mascaretes, en todas las lenguas, vamos a decir lo que es, ¿no? Pero no lo hacen contemplando con el cambio climático, porque nosotros que sabemos si una mascarilla o esto se va a disolver. Verdaderamente yo creo que cuando se hicieron deberían de haber pensado en que muchas terminan en el mar y con ello luego... las consecuencias que esto acarrea. Qué horrible, ¿no? Es decir, sí. Nosotros al final somos como marionetas. Nosotros somos como marionetas porque compramos lo que nos dan y lo que nos exigen, pero sin saber que quien lo crea no sirve. Que es lo que hablábamos recién con Armando, el tema de esta economía tradicional. Y me da pie para preguntarte, Armando, también, vos hablabas que culturalmente también hay una gran barrera. ¿La gente joven, crees vos, que es la persona indicada para tomar conciencia o la que más a largo plazo va a entender esto? Por ahí, culturalmente digo, pero también tomando rango etario, que por ahí como las personas más grandes les cuesta entender también esta situación de tener una economía de proximidad, una economía circular, y esto, bueno, que también repercute en el turismo, ¿no? Sí, mira, nosotros lo hablábamos la otra vez con un grupo. Lamentablemente yo creo, o el tema de la sustentabilidad o el tema de la economía circular, como nosotros decimos, es el jamón del sándwich. Lamentablemente, por una parte están los adultos mayores, la gente más adulta, que no tiene esa cultura, ya no se la van a enseñar por así decirlo, en el buen sentido de imponer, pero también por el otro lado tenemos los famosos o los nuevos, los millennials de 20, 25 años, que tampoco andan con esa cultura. Los que estamos en el rango más o menos, yo me atrevo a decir que quizás entre los 35 o los 40 años hasta los 50 años, son los que tienen más metido ese elemento. Bien. Pero también va a depender mucho de la cultura, de la educación que haya. Como les decía, Europa está mucho más avanzado en eso. En América Latina no es así, no es tan así. Hay lugares que se puede ver, uno puede decir, oye, eso es una pirámide maya, no, viejo, una pirámide de basura. O lo que nos pasa acá en Chile o en algunas partes. Yo creo que es algo que de a poco se va a ir tomando. Como nosotros nos hemos dado cuenta, el cambio climático llegó para quedarse. Yo no sé, yo les recomiendo, busquen un video, hace muy poco fue, que fue bastante, por así decirlo, impresionante y chocante en general en Chile. En el Parque Nacional Queulat, que está en Carretera Austral, tiene un vestinquero colgante, que siempre es uno de los principales atractivos. Hace como una semana hubo un desprendimiento muy grande. Está buscado, Parque Nacional Queulat, desprendimiento. Un trozo de hielo tan grande que cayó que la gente quedó sorprendida y se dieron cuenta realmente del avance del cambio climático que estaba sucediendo. Pero como te digo, va en un tema cultural, en un tema de educación, en donde los gobiernos tienen que haber políticas públicas, pero también no pueden seguir habiendo barreras económicas, el tema de impuestos. Por ejemplo, lo voy a poner en dólares, una máquina para hacer impresión 3D que te puede ayudar al reciclaje, porque ocupa fibra. Tú puedes agarrar botellas de diferentes colores, puedes hacer lo que se te ocurra con eso y lo puedes entregar a tu cliente y lo puedes vender. Y eso ya le da un sello.
esa máquina aproximadamente está como en los $400. Claro. Aproximadamente. Los rollos, que son como de plástico, si no me recuerdo, creo que están como en $60. No todos pueden comprar eso. Pero aquí viene el tema de la creatividad. Pero ¿por qué no juntar diferentes empresarios de una localidad con apoyo del gobierno regional o de los municipios, de la entidad, y que le financien esos elementos? Y que uno diga, ya, por ejemplo, tú te vas a dedicar a hacer los cubiertos, yo me voy a dedicar a hacer los posavasos, yo me voy a dedicar a hacer los bastones, o lo que sea. Entonces, como te decía, ya genera un aporte, un beneficio en la comunidad local, genera ingresos de una manera mucho más rápida, y marca una diferencia, y eso le llama la atención a los clientes. Claro. Pero como digo, va en un tema de educación. Lamentablemente yo creo que todavía nos falta, yo creo que los que estamos entre medio, yo tengo 43, ya ni me acuerdo bien, estamos como en ese rango por ahí. Los adultos mayores lamentablemente no se criaron con eso. Exacto. No se criaron, y es algo que empezó, y sobre todo la pandemia fue como que el empujón cada vez más fuerte. La punta de lanza, claro. Bueno, pues Rita, como hablábamos, la Organización de Conservación Marina Oceans Asia ha calculado que en el 2022, este año, los océanos han terminado recibiendo 6.000 millones de mascarillas faciales, lo que supone una contaminación extra de más de 25.000 toneladas adicionales de plástico. Estos residuos van a tardar más de 450 años en descomponerse en pequeños microplásticos que impactarán en los próximos años negativamente en la vida silvestre marina y sus ecosistemas. Y con esta noticia te despedimos, Armando Ormazábal. Muchísimas gracias por estar hoy en 360.travel desde Chile, y que tengas excelente fin de semana. Gracias a ustedes, gusto nuevamente estar de vuelta. Habíamos estado un poquito fuera por temas de diferentes factores. Cuando ustedes quieran, encantado, nos vamos conversando. Y como dato aparte, lo que tú complementando lo que decías, hace poco más de un mes apareció un cachalote en el sur de Chile y tenía 75 kilos de mascarilla. Claro. Háganse la idea. Claro. Ahí se ven las consecuencias. Y sí. Exacto, así que como digo, va a depender de cada uno, la voluntad y también el mal genio. Decir, oye, ves botando a alguien a la basura como nosotros, sí, pégale el reto nomás. La responsabilidad individual de cada uno. Exactamente. De cada uno. La verdad es que estaba leyendo el portal de la contaminación de la ONU, me estoy poniendo nervioso. Armando Ormazábal, hasta la próxima. Un placer como siempre. Muchas gracias.